Esta noche, el lunes de Mina. Los efectos colaterales de la pandemia. La difícil situación por la que pasan varios sectores de la economía causa preocupación. Sobrevivir en épocas de coronavirus. ¿Cómo aplanar la curva de contagios sin aplanar la curva económica? Analizamos este tema junto a representantes del gobierno y el IPS. Acompáñenos. A partir de este momento, con ustedes, la señora Mina Feliciangeli. Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Espero que, como siempre, muy bien, a pesar de los pesares, Bueno, hoy obviamente el tema obligado, como siempre, coronavirus, y los vamos tocando de diferentes aspectos. Hoy vamos a tocar el aspecto económico, sobre todo para los sectores vulnerables en general, porque la verdad que son muchos los sectores vulnerables. Ya no podemos hablar solamente de sectores vulnerables, de aquellas personas informales, etcétera, porque hoy vulnerables creo que son una población demasiado importante. Todos, casi todos son o somos afectados de una forma u otra económicamente por el tema de coronavirus. Obviamente hay gente que está mucho más afectada y a esas personas es que el Estado tiene diferentes formas de responder y diferentes planes. Y para poder entender todos esos planes, obviamente vamos a tocar hoy con personas que tienen que ver con cada uno de esos aspectos de ayuda que da el Estado paraguayo a los ciudadanos. En un ratito vamos a tocar ese tema, pero antes te digo, muchísimas gracias, Joseph, que justamente después vamos a hablar con la ministra Bacigalupo cuándo se van a abrir las peluquerías, por favor, con todo el régimen de sanidad que corresponda, porque no sé cómo les explico cómo estamos deseando que Joseph vuelva a abrir sus puertas. Ya sabés que la casa central de Joseph queda ahí al costado de la terminal de ómnibus, sobre la avenida Fernando de la Mora, todo un imperio de la belleza que lo necesitamos mucho. Bueno, y Tinola Borbón también en cualquier momento va a reabrir las puertas de su taller, siempre, obviamente, con las condiciones de turnos y todo esto que vamos a hablar en un ratito más con las personas que me acompañan hoy. Ya sabes que si querés hablar con Tinola, podés hacerlo al 021 52 50 60, como siempre también Tinola Borbón en Facebook. Bueno, ahora sí, voy a la presentación de los invitados de hoy. La ministra Carla Bacigalupo, ministra del Trabajo. Gracias por venir, Carla. Buenas noches, Mina. Un gusto compartir contigo, con todos los invitados también. El ministro Hugo Cáceres, coordinador del Gabinete Social. ¿Está bien así? Porque es tan largo el nombre de tu ministerio que me es más fácil así. Está bien. Está bien, Mina. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Carmen Marín, ella es directora de Estudios Económicos del Ministerio de Hacienda. Gracias por estar. Buenas noches, Mina. Un gusto estar contigo y con todos los invitados también. Pedro Alley, gerente de prestaciones económicas del IPS. Gracias por venir, Pedro. Buenas noches, un gusto. Bueno, Jenny nos preparó un breve informe y a partir de ahí iniciamos no solamente el debate, más que debate, esto es información. Vamos al informe. La pandemia del coronavirus no solo pone a prueba los sistemas de salud de los países del mundo, también sus sistemas financieros y económicos. La prioridad sanitaria es aplanar la curva epidémica, ralentizar el contagio, ganar tiempo y salvar vidas. Para ello, el gobierno nacional se ha visto obligado a decretar y endurecer progresivamente el confinamiento domiciliario de la población. El 10 de marzo se dio paso a la cuarentena parcial y desde el 20 de marzo rige la cuarentena total, aunque esta semana el gobierno dispuso la reapertura paulatina de ciertos sectores, como el de la construcción y de toda su cadena de proveedores. El cese de actividades en estos más de 30 días de cuarentena golpeó a trabajadores informales, emprendedores, pymes y empresarios de todos los rubros. Algunos tuvieron que despedir o cesar a empleados. Para el sector más vulnerable, el gobierno dispuso el programa Ñangarecó, un programa de asistencia alimenticia. El otro programa es Pulpubó, un subsidio para trabajadores informales. Los sectores más empobrecidos sobreviven gracias a las ollas populares que organizan personas de buena voluntad.
Aunque las acciones del gobierno parecen estar controlando la propagación del COVID-19, se han disparado los efectos colaterales. Un gran número de compatriotas están pasando hambre en sus propios hogares. El panorama es poco alentador para cualquier economía del mundo, y más aún para los países subdesarrollados como el nuestro. En esta carrera por la supervivencia económica corremos riesgo todos, sin distinción. Aunque es vital aplanar la curva de contagio, es también indispensable aplanar la curva del impacto económico. ¿Cómo hacerlo? ¿Cuál es la fórmula? He ahí la pregunta. Pero empecemos con la ministra del Trabajo en el sentido, si nos puede dar datos en el sentido siguiente. Como hay muchas empresas que directamente están facturando cero, por ejemplo, las de espectáculos, eventos, cines, restaurantes no tanto porque algunos hacen delivery, pero digo, a ver, hay un mecanismo que hablábamos por radio, Carla, que es la de la suspensión, ¿verdad? Por unos meses, etcétera, etcétera. A ver, ¿cuáles son los mecanismos que el gobierno habilitó y cómo está actuando eso? En el sentido de, hay muchas personas que pidieron lo de la suspensión, o sea, muchas empresas, digo, eso afecta más o menos a cuántos trabajadores hoy día y cuántos, si tenés los datos, fueron literalmente despedidos. Bueno, Mina, nosotros desde el Gobierno Nacional hemos tomado varias medidas iniciales, Sí. Muchas de las cuales ya fueron utilizadas por el sector empleador hasta fines de marzo. Eso permitió pagar salarios. El mes de abril, como ya habíamos hablado antes, se nos presentó ya con otro panorama. Muchas empresas ya no pudieron continuar, digamos, utilizando las herramientas de vacaciones, aguinaldo, pago en especie. Y bueno, por supuesto ya se planteó y planteamos todos del gobierno la medida de la suspensión del contrato de trabajo, que es una medida prevista en el Código Laboral, pero no es cualquier medida, sino está combinada con una compensación económica que fue ya prevista por la ley de emergencia. Hoy la compensación económica llega a todo el universo, digamos, de trabajadores. Están los trabajadores independientes, que ya Carmen seguramente nos va a contar qué es lo que es PTUBO, trabajadores independientes informales, y también los dependientes informales de MIPYMES entran en esa categoría y ese programa PTUBO. Y luego los trabajadores formales, los de nómina, los que están todavía en IPS o los que fueron cesados o despedidos de esa nómina desde el 9 de marzo, o sea, desde la incidencia del COVID. Y se ha previsto ahí un pago de compensación económica a cargo de IPS con una transferencia que le hace Hacienda. Y la ley de emergencia es muy clara, estableciendo que es para los cesados y los suspendidos formales. Entonces, empezamos a aplicar, y los empleadores, por supuesto, Ahora, a pedir, perdón, sí. estos suspendidos formales, ¿verdad? Son empresas que han solicitado la suspensión y hay un plazo de suspensión, o sea, el ministerio le da hasta 2 meses, hasta 3, hasta 1 año, ¿o cómo es, Carla? Mira, la suspensión de contrato es lo que el nombre lo indica, solamente cesa parcialmente, o sea, por un tiempo, y eso no significa de ninguna manera despido. Eso es importante contar porque hay mucha confusión. Ahora los trabajadores vienen y nos dicen, yo fui despedida, mi empleador me suspendió. En realidad la suspensión no es despido, se presenta, es decir, el empleador debe pedir el tiempo en el que quiere suspender, no es que el Ministerio del Trabajo le impone. Vamos a suponer, como siempre ponemos, el de los eventos, ¿verdad? Que hasta septiembre, octubre no va a tener eventos de esta empresa, por ejemplo. Entonces, ahí vamos a pide hasta octubre, ¿verdad? Ahí el ministerio le tiene que dar el permiso, ¿verdad? Una vez que le dé el permiso, esa empresa ya deja de pagar a sus empleados, o algunos hacen algún tipo de trato y dicen le va a poder pagar, pero un cuarto, un medio salario, etcétera, pero tienen el derecho a no pagar 0 salario, Carla. Claro, depende si la suspensión es total, en este caso la empresa no paga. Y si la suspensión es parcial, la empresa generalmente se compromete a pagar una parte del salario y se le da una suspensión parcial. Pero importante, Mina, contar es que primero el empleador debe pedir el tiempo de suspensión que quiere utilizar, debe presentar su nómina de trabajadores que va a suspender, son requisitos establecidos precisamente en el código, tiene que ser una empresa formal. Es decir, estar inscrita de hecho, con es nosotros, formal porque con IPS. Por eso es que... Pero vos crees que es así, y el 86% de los pedidos se están presentando de forma errada. Es decir, no están, digamos, a lo mejor interpretando, habilitamos un equipo que le guía mucho a las empresas en ese sentido. Y por supuesto tienen que estar los trabajadores inscritos también. Ahora, vos me hablabas de una suspensión hasta octubre. Tenemos un plazo. El Código Laboral habla de
una suspensión de 3 meses. Entonces, lo que estamos haciendo es hoy, digamos, dar por 3 meses construir, y en todo caso claro, se pueda con renovar. las diferentes empresas, pero no todas, Nina, porque también esto, digamos, tiene que tener un cierto control, porque bueno, hay empresas que siguen operando y no tienen por qué pedir a lo mejor un tiempo tan prolongado de suspensión. ¿Cómo hoy opera la suspensión? Eso es importante aclarar. Sí. En realidad lo que hace el empleador es comunicar la suspensión al Ministerio del Trabajo. Una suspensión que de hecho ya se produjo, y lo que hace es pedirle al Ministerio del Trabajo que a través de esa resolución le valide el no pago de salario. Entonces lo que hicimos es crear una plataforma electrónica de gestión de estos expedientes de una manera mucho más rápida. El empleador presenta su comunicación. En la plataforma lo que hace es hacer un control de formalidad, es decir, si la empresa es formal, si los trabajadores están inscritos en el Ministerio y en IPS, y automáticamente IPS utiliza esos datos porque la plataforma es en línea. Con o sea, IPS. la trabajamos sí con IPS. Entonces hoy IPS, y te voy a contar cuánto ya tenemos 2.100 pedidos hoy ya de suspensión, o sea, 2.100 empresas que ya pidieron suspensión de sus contratos de trabajo. ¿Y 2.100 empresas significa cuántos trabajadores? Y estamos hablando ya de un 8% de la nómina más o menos. Estamos hablando de 45.000, trabajadores. 43.000 a 45.000 trabajadores ya implicados en esta suspensión. Ajá. Y por supuesto, la mayoría es MIPYME. Estamos hablando de micro, pequeñas y medianas, empresas más micro y pequeñas, y muy pocas empresas grandes. Las empresas grandes, incluso la de turismo, que es uno de los sectores más afectados, sí, está pidiendo suspensión con parte del goce de salario. Y eso hay que destacar, y bueno, agradecemos muchísimo a estas empresas grandes que todavía se ponen el hombro, que están apostando a sus trabajadores, y bueno, de esta manera pagan el 50 o el 40% del salario por unos meses. Ahora, cuando es así, cuando por ejemplo un trabajador, porque la empresa finalmente ha decidido pagarle el 50%, esos no pasan al IPS como suspendidos. Así es, mismo, ¿verdad? no pasan. Suspendido es aquel que no va a recibir 0 salario, o sea, que no va a recibir ni un salario. Entonces ahí se le da para que subsista, digamos, y que coma, ¿verdad? Así es, Nina. Nosotros pensamos de un inicio atender a los más vulnerables, en este caso los trabajadores de las micro, pequeñas y medianas, que de la nómina total de 530.000, 600.000, representan unos 300.000 trabajadores que nosotros, haciendo una proyección con IPS, vemos que inicialmente van a estar afectados ya por la suspensión de abril y mayo, que es, digamos, los 2 primeros meses que se nos presentan después de ese primer tiempo que pudimos jugar, digamos, con los empleadores y dar medidas para que puedan pagar los salarios. Pero esas que ahora son 45.000 los trabajadores, esto es entre suspendidos y echados, la han suspendido. No, solamente suspendidos. ¿Y echados cuántos? O sea, y tenemos nosotros 2.000 denuncias específicas por despido injustificado, pero digamos, observando todas las bajas de IPS, nosotros tenemos, tenemos 27.000 bajas, pero que comparadas con febrero y enero, digamos, no constituyen ningún número que nos alarme mucho. Sí tenemos 2.000 despidos más que en febrero, y tenemos ese número también de denuncias por despido injustificado en el Ministerio del Trabajo. Es un número que, si bien es importante, todavía no son números que nos ¿cuándo es despido injustificado mucho? ¿Y cuándo es justificado? En el sentido siguiente: si yo voy a cerrar mi empresa porque efectivamente no voy a facturar, ¿eso es un despido justificado o es injustificado? Y si igual hay que pagarle la indemnización cuando le despedís. Bueno, el despido injustificado es cuando no se da ninguna de las causales establecidas en el Código Laboral. El coronavirus no existe, luego me imagino que en el Código. No, el coronavirus o lo que es, digamos, un caso de fuerza mayor, porque esto a lo que más se asemeja es un caso de fuerza mayor, está previsto como una de las causales de suspensión del contrato de trabajo. Como tal, y digamos, con esta rapidez con la que impactó, no está prevista en el Código Laboral, ¿verdad? En ninguna legislación. De hecho, todos los ministerios del trabajo del mundo están, digamos, adoptando medidas muy similares a las de Paraguay, porque esto nos vino con demasiada rapidez, y la capacidad de respuesta, si bien ha sido bastante rápida y articulada, no es suficiente, nunca es suficiente para la necesidad que se va generando. Pero en números de despido en sí, o sea, aquellas desvinculaciones, todavía Paraguay no tiene ningún número disparado. Sin embargo, ¿la gente tiene que pagarle o no la indemnización cuando le despide? Claro, tiene que pagarle. Esas 2.000 denuncias que tenemos nosotros, Mina, son denuncias por falta de pago, es decir, son despidos injustificados que se dieron sin pago de liquidación.
¿Qué está haciendo el Ministerio del Trabajo? Aplicó un sistema de solución rápida de conflictos laborales, porque si teníamos que esperar a hacer las audiencias de mediación no íbamos a solucionar nunca estos casos, entonces los estamos solucionando por teléfono, tenemos un gran éxito, así que estas 2.000 personas sin pago, bueno, ya están siendo atendidas por el Ministerio del Trabajo y tenemos una muy buena respuesta, tengo que reconocer el sector empleador que, bueno, toma conciencia y finalmente termina pagando esta liquidación. Pedro Allen, que también discutíamos en la radio en el sentido siguiente. El gobierno le ha dado al IPS 100 millones de dólares para poder hacer frente, digamos, a este tema de asistir a los cesados suspendidos, ¿verdad? ¿Cuál era el monto? No me acuerdo, 2 millones... ¿Cuánto era? El monto de la compensación es el 50% de un salario mínimo. ¿Qué? ¿Cuánto? 1.096.000. ¿1 millón? 1.096.000 guaraníes. Bueno, 1.096.000 guaraníes es lo que se le va a dar a cada trabajador o cesado o suspendido, pero que haya pasado por el ministerio, o sea, que esté ratificado por el ministerio de que fue efectivamente su empresa suspendida. Correcto. O fue cesado. Ahora, estos 1.096.000 se le va a dar en 2 partes, tengo entendido, Pedro, ¿verdad? O sea, en 2 pagos. Es una posibilidad que se hagan 2 pagos o que se haga un solo pago inicial. ¿Cuál es el riesgo de hacer un pago inicial? Que, por decirlo rápido, se use todo en los primeros 2 días y después ¿qué? Entonces la idea del instituto es un poco dosificar en 2 pagos 500 algo, que también va a estar equiparado a lo que está otorgando el programa a cargo del ministerio, o sea, los mismos montos. Pero esos 500 y algo, vamos a suponer que lo hagas en 2 meses, vas a hacer... ese ruidito, porque si no sale todito en la tele, ese tiqui tiqui. Esos 500 y pico, ¿vas a hacerlo cada mes o vas a hacerlo cada 15? No, una vez que el desembolso esté concretado y el decreto esté firme, publicado y tengamos la primera nómina, posiblemente dentro de las 48 horas se haga el primer pago de 500. Y pensamos que el otro 500 para esa persona podría ser a los 30 días, al cumplir 30 días o tal vez antes. Hay que ver cómo se comporta el mercado. Cuando vos decís el decreto, cuando salga, entonces quiere decir que hasta ahora, digamos, ni les dieron los 100 millones, ni está el decreto, ni nada. Bueno, los 100 millones están en proceso, tengo entendido que ya se concretó, es cuestión de formalismo presupuestario, contable, pero no es un dinero que el Estado le da a IPS. Forma parte de la deuda del Estado con IPS. Realmente es dinero que IPS es suyo, digamos. Claro, bueno, ahora, pero que jamás la vida le dio y ahora le da. Eso es histórico, por primera vez. Le da porque hay necesidad, ¿no? Si no, claro. no, obviamente no le hubiera dado. Bueno, entonces, a ver, ¿cuándo le va a desembolsar, Carmen, Hacienda al IPS? Los recursos ya están disponibles, Mina, dependen solamente del IPS. Cuando ellos soliciten va a estar a disposición de ellos. ¿Y por qué entonces no solicitan? Ya se solicitó. Y bueno, a ver, ya se solicitó. Ya se solicitó los recursos. Vamos a evaluar. Lo que ellos me decían ayer es que los recursos están disponibles y todo depende simplemente de un trámite que tengamos que hacer con el IPS. Lo que tienen que ustedes ponerse de acuerdo mínimamente. Porque ya está solicitado. Ya está solicitado de la semana pasada. Tengo la nota. Se fue. Tal vez hay un tecnicismo ahí presupuestario, contable que maneja. Pero vos ya solicitaste. Ya se fue la nota. La nota ya se fue. Y después no se va a vamos a ver, voy a evaluar, Mina, el caso, vamos a hacerle seguimiento. Yo tengo entendido que los recursos están disponibles, reitero, eso es importante. Todos los recursos que están siendo requeridos por todas las entidades de esta situación están a disposición. Ese caso puntual tengo que hablar con los compañeros de presupuesto para ver cuál es la situación. Claro, porque justamente hablábamos con Carla el tema de los formales. Claro. Mucho que los informales, muy bien. Y los formales, lo que han cotizado tanto empresarios como trabajadores, ¿verdad? Durante 10 años, 5, lo que sea, son los que más están tardando para la respuesta. Dicen, ya están cesados, algunos hace casi 30 días, digamos, o sea que llegó este fin de mes y no cobraron su salario, tienen 12 días sin cobrar salario y, 12 días mientras tanto que comes, ¿verdad? Claro. Para la gente que no percibió su salario ahora de fin de mes. Entonces, lo que yo creo es que una vez vamos a suponer que Carmen mañana vea ¿qué pasó con IPS? Bueno, pero ¿cuándo vos vas a empezar a desembolsar según este listado que te mandó Carla, que son 45.000
trabajadores. ¿Cuándo le vas a empezar a desembolsar? Mira, los disparadores son dos hechos. Uno es el desembolso efectivo Sí. y el otro es el decreto vigente, porque el decreto es el autorizante y el que establece los parámetros de liquidación. La Y que el fórmula decreto de no está cálculo. pico, Carla, todavía. No, nosotros estábamos haciendo el seguimiento justamente con Pedro, todo el equipo técnico, al decreto que se tiene tiene que salir esta semana. Habían sí unas propuestas del Ministerio del Trabajo, Mina, en apresurar y, digamos, no establecer muchas vallas. Una de las vallas que detectamos nosotros, entendemos el pedido de IPS, pero no estamos, digamos, de acuerdo, es que exista una resolución para el pago de una compensación económica que la ley de emergencia no pide. Nosotros queremos que ese pago sea expeditivo, es decir, con la sola comunicación de la empresa de que ya suspendió las actividades, hacer el control de formalidad y ya pasar a IPS como lo estamos haciendo. Y entendemos que es el espíritu ya de IPS, creo que hemos logrado un cierto consenso. Mañana tenemos una reunión muy importante, me reúno con el Consejo. De acuerdo el IPS, que pues yo soy dueña del IPS también. Bueno, y mira, había una discusión de si esperar la resolución del Ministerio del Trabajo de caso por caso que otorgue la suspensión o directamente otorgar con esa comunicación. Nosotros somos partidarios de que se otorgue ya directamente con la comunicación porque, como vos mencionaste, a los informales que no están registrados, con el solo registro se les está pagando. ¿Por qué hacer esa inequidad justamente con los trabajadores formales? Esa nómina que tanto queremos guardar, valorar y cuidar. Entonces, bueno, estamos nada más ya ultimando ese detalle. Mañana tenemos una reunión muy importante con el Consejo y nosotros estimamos que con la muy buena voluntad que tiene el presidente y todos los miembros del Consejo ya vamos a sacar esa reglamentación. Lo importante y ventajoso de este caso de los formales es que ellos ya están registrados y IPS ya tiene todo un sistema instalado, así que una vez el decreto ya va a pagar. Que ya existen, Mira, son de carne y hueso, tienen cédula, pagaron. Nosotros estamos en condiciones de hacer funcionar el programa informático que se desarrolló rápidamente sábado, domingo, un trabajo meteórico de la gente de informática de IPS. Ya está el programa desarrollado, cargar la nómina, liquida automáticamente y estimamos que al día siguiente o al día subsiguiente eso está depositado en BNF. Queremos utilizar eso te iba a preguntar, ¿cómo iba a de ser? partida BNF, pero se está analizando a nivel de gerencia financiera otras alternativas de pago más ágiles, tipo billetera electrónica, algo que vaya directo al bolsillo, digamos, la persona y no tenga que ir a aglomerarse en BNF, porque si suben los números y hablamos de 100.000, 200.000 desempleados o más, ojalá que no, vamos a tener aglomeración en los bancos y eso nadie quiere. Entonces sí o sí vamos a entrar en formas de pago electrónica. ¿Y cuándo van a decidir todo eso? Y mañana es una reunión crucial con el Consejo de Administración, la ministra va a estar y tengo entendido que ahí se van a ajustar esos pequeños últimos detalles que faltan. Perfecto. Bueno, tengo que ir a una brevísima pausa y después querría que Hugo Cáceres me diga, a ver, aparte de todas estas transferencias, que después también quiero hablar de la referencia del Ministerio de Hacienda, está otro tipo de ayudas, por ejemplo, la ayuda alimentaria, que es impresionante, por lo menos los informes que recibimos, de los kilos y toneladas de alimentos que ya se repartió, digamos, ¿verdad? Así es. Entonces me comentás luego de la pausa. Pero antes, quería preguntarte, Hugo, ministro, hablamos de tema vía IPS para los formales, el tema para los informales que después nos va a decir Carmen, pero también está... habíamos hablado la otra vez con la Secretaría de Emergencia Nacional, estos otros 500.000 que de hecho ya se está llevando adelante. Primero, esto de los 500.000, Ñangarecó era ese primero, ¿verdad? Así mismo. ¿A cuánta gente le llegó Ñangarecó hasta ahora? ¿Tenés idea? Sí, me gustaría empezar, Mina, diciendo que veíamos en el resumen de la semana de gobierno la entrega de alimentos, de kits de alimentos. Así es. Y es importante que la ciudadanía sepa que se han entregado hasta el momento 2.883.233 kilos de alimentos. Eso alcanza a unas 480.535 personas por diversas instituciones. El Ministerio de Educación ha entregado más de 46.000 kits, el INDIA ha entregado a 14.092 comunidades indígenas, el Ministerio de la Niñez, el Ministerio de Desarrollo Social. Las ollas populares, Mina, la gente habla mucho de las ollas populares y yo le felicito a la sociedad civil, el sector privado, pero el gobierno ha contribuido, por ejemplo, con Pastoral Social, con unos 40.000 kilos de alimentos para este tema de las ollas populares. Mientras que llega este programa Ñangarecó,
que quiero decirte que ya ha alcanzado a 100.000 personas que han recibido la acreditación. ¿Y La Plata también? De La Plata, exactamente. Y más 9.000 en el Chaco, 9.712 en el Chaco, kits de alimentos. Además, Mina, se ha notificado a beneficiarios, a 228.671 beneficiarios. Es decir, eso ha alcanzado ya a todos los departamentos, a 144 ciudades de nuestro país. Y esto se ha esparcido porque ha alcanzado, la gente ha usado este beneficio en cerca de 1.500 comercios. Uno de repente ve una foto en el súper, pero realmente se ha esparcido en todas las ciudades, así que estamos avanzando en este tema. Yo quiero terminar ahí, Mina, diciéndote que poca gente sabe que yo trabajo desde que tengo 14 años, sí. Tengo 3 hijos, soy padre de familia, y lo que uno como padre más cuida es la alimentación de sus hijos, y realmente yo siento esa angustia con los padres de que de repente no puedan proveer alimento. Por eso estamos trabajando intensamente, trabajamos toda la Semana Santa para llegar lo más rápido posible, pero también de la forma más transparente, ¿verdad? Así sabes que yo justamente eso que estás diciendo, de la forma más transparente, obviamente todos queremos que así sea, pero justamente hoy discutía, hablaba con Héctor Riveros, mi compañero en Radio Monumental, le decía que muy bien la transparencia, pero la transparencia no tiene que ser en este momento un obstáculo, ¿verdad?, para la rapidez, ¿verdad? Totalmente. También discutía con Joaquín Roa esa vez que vino acá, porque habían 40 y pico de mil personas nomás que habían recibido los 500.000, ¿verdad? Y yo le digo, ¿por qué tan poco? Si supuestamente es una cuestión, digamos, relativamente... el tuit del ministro, a ver. No, yo no leo, ahí sí leo, ahí sí. Hoy procesamos, perdón que interrumpa, hoy procesamos 248 muestras, 12 dieron positivo, ayer 13, uno del exterior y 11 relacionados con casos confirmados. Tristemente, un nuevo fallecimiento. 3 internados, 1 en terapia y el resto en aislamiento domiciliario. Total, 159 confirmados, y creo que ya van 6, entonces los fallecidos, 7 con él. 7 con él, ¿verdad? 7 fallecidos. A ver, un poco, 159 confirmados, el 10% sería 15. De los confirmados, el 5% fallece, de los confirmados, porque 7 es más o menos efectivamente el 5% de 159. Lastimosamente es así, tenemos un alto porcentaje de gente que fallece, en síntesis, porque de estos confirmados, obviamente hay muchos más. Los de salud pública, algunos, le escuchaba a Sequera y a Portillo, sobre todo a Portillo, que decía que esto es como mínimo el 10% de lo que hay. O sea que más o menos, si hacemos una proyección, hay 1.590 infectados en este momento como mínimo. Así es que hay que cuidarse, gente, en síntesis, para que esto no siga en aumento. De ese 1 que todos festejábamos, ahora ayer hubo 13 y hoy hay 12, y también lastimosamente una persona fallecida. Bueno, me confundí. Decían la transparencia. Lo de la transparencia. Le decía a Roa, 35.000 o 45.000, no me acuerdo, el lunes pasado, y yo le decía, ¿por qué tan pocos? Y me decía, bueno, lo que pasa es que hay que hacer tamizar todo eso, los datos, a ver si son, porque por ejemplo me decía, hubo 3 o 4 casos que de la cárcel se anotaron y pidieron, y esto se presta a que algunos delincuentes, no delincuentes porque estén presos, digo, gente que quiera aprovechar, si no es para ellos. Entonces yo le decía, no, mira, de verdad, que haya un 10% también de gente que no merece o que no puede, y qué sé yo, y que el tema que bueno, no le puedes condenar al 90% por ese 5% de gente que no merecía ser ayudada, ¿verdad? Se tarde tanto. Entonces yo te digo lo mismo hoy. Totalmente. Porque 100.000, vos decís, es mucho, pero es poquísimo en realidad, en relación a los 300 y pico que ustedes tienen capacidad ya para hacer. O sea, sí. Paciencia, si no
si se escapa algunos números. Dice, bueno, pero mi cabeza va a estar en juego. No, porque va a estar en juego la cabeza del que llamó y no le correspondía, sí, ¿verdad? Porque eso después se va a investigar, porque es una declaración jurada la que vos haces ahí. Claro. ¿Verdad? Yo comparto totalmente lo que decís, Mina, la rapidez, y esa es la instrucción que tenemos del presidente, pero sí quiero que la gente sepa, de 1 millón de personas que aplicaron, 500.000 no correspondía, o sea, sí. Son números grandes, ¿verdad? Uh-huh. El jueves teníamos 63 fallecidos. Tenemos más de 400 personas con orden de captura o en prisión. O sea, es más complejo el tema, ¿verdad? Y la otra cosa que es importante a propósito del tuit del doctor Mazzoleni, de cuidarnos, este programa era de entrega de alimentos, de kits de alimentos. Sí, que el tema que se plata. Cambió es justamente por cuidar la salud, ¿verdad? Así es. Y de vuelta, que la gente esté tranquila, que estamos haciendo todo el trabajo para llegar. Esos que contestaron ya dijeron que aceptaban el beneficio, les va a llegar, estamos trabajando en eso mismo. Pero ¿cuándo le va a llegar? Para que te escuchen acá, voy a decir, ¿cuándo lo que puedes alzarte ahí tu mascarilla más arriba de la nariz? Más perfecto. Arriba, más ahí. Ahí estamos. Bien. Efectivamente, nosotros para el miércoles queremos terminar la notificación de la gente, los 330.000 usuarios. Y voy a ponerme esto mejor. Bien arriba, ponete más arriba ahí. Exactamente. Sí. Para el viernes. Entonces, para el miércoles terminar la notificación, sí, y los pagos se están acelerando de forma importante, Mina. O sea que vos decís que en el transcurso de esta semana la gente ya va a recibir su plata. Mucha gente va a recibir, eso es lo que el trabajo se está haciendo con las telefónicas, la parte nuestra terminamos esta semana, y ver estos casos que de repente hay cuestiones que son de documentación también, es bueno que la gente sepa. ¿Qué quiere decir? Eso significa que la orden de pago ya está dada, pero de repente el teléfono, la cédula de la persona en Tigo, en personal, no coincide con el número que nosotros tenemos. Entonces se genera ese tipo de cosas, o de la billetera, ese tipo de cosas que se tienen que resolver. Y todo eso hacemos para que llegue a la gente que corresponde. Ese es el tema. Pero comparto contigo que la gente espera esto, y por eso estamos trabajando. El equipo nuestro está trabajando ahora mismo en la Secretaría de Emergencia para llegar cuanto antes a la gente. Bueno, eso es el plan Ñangarecó, ¿verdad? Así es. Después está el Putubó. El programa Putubó, así mismo. ¿Qué es para quiénes? Porque esto es para quiénes eran estos recientes. Están personas más vulnerables, trabajadores informales, personas que están en situación de pobreza. Sí. Bueno, y este otro va a llegar, aspira no a 300 y pico, sino que a 1.500.000 personas más o menos, ¿verdad? Efectivamente. Mira, primero quiero aclarar, si me das un minuto, el financiamiento para el programa de trabajadores formales que hablábamos hace rato ya está a disposición mañana, va a estar a disposición, es un requisito importante el decreto reglamentario, pero quiero nomás transmitir tranquilidad a la ciudadanía que no es un problema de recursos financieros, eso es importante para nosotros por un lado. Por otro lado, en cuanto a la consulta del programa Putubó, el programa Putubó inició el día miércoles con el proceso de registros, y la idea era que miércoles pasado inició con el proceso de registros, hicimos un proceso ordenado por numeración de cédula. La idea era que termine hoy ese proceso de registros, pero no obstante, en los días, ¿qué es lo que tuvimos? Tuvimos una saturación importante en el sistema, porque lo más probable es que personas cuya numeración de cédula no correspondía a ese día, igual nomás entraban. Entonces eso hizo que se sature y que se vuelva un poco más lento de lo normal. Por ese motivo extendimos hasta el día miércoles, y también lo estamos haciendo de manera ordenada por numeración. Entonces eso te iba a decir, porque era así, el día miércoles el 0 y el 1, el 1 y el 2, dos numeraciones, 2 terminaciones por día estábamos haciendo. Por día. Hoy, a partir de hoy, volvimos a empezar el proceso de registro, y vamos a darle 3 días más. Hoy 0, 1, 2 y 3. Mañana va a ser... de 0 a 3. De 0 a 3, sí. Hoy. Mañana de 4 a 7, y el día miércoles el resto. El resto y los pendientes que por alguna razón en estos 3 días tampoco pudieron inscribirse. Entonces ese es un punto importante para nosotros, que la gente entienda que deben ingresar a la plataforma cuando le toque el turno, y eso evita un poco también que se sature el sistema. Y por otro lado también instamos a la ciudadanía que aquellos funcionarios públicos, trabajadores formales,
que no ingresen a la plataforma, pero porque de todas maneras van a ser excluidos. Lo que decía el ministro hace rato, él decía, más de 500.000 personas encontramos en el sistema y eso es lo que demora el proceso. Claro. Hay que dar espacio a la gente que realmente eso necesita. Igual se va a tamizar y no vas a recibir la plata y lo que estás haciendo es evitando que la gente que de verdad que va realmente a recibir, necesita, se tarde más. Exactamente, ese es el punto que yo quiero aclarar también muy en la misma línea. Esta plata para los 1.500.000 paraguayos, son los informales, ¿quiénes lo que son los informales? Son trabajadores, cuentapropistas o dependientes de MIPYMES en situación de informalidad. En esta primera etapa queremos priorizar a aquellos que tienen un ingreso no mayor a un salario mínimo, porque queremos apuntar primero a la base de la pirámide, posteriormente en una segunda instancia vamos a evaluar la cantidad de gente que se va registrando y la cantidad de gente que reúna las condiciones, y eso se va a evaluar un ajuste en el tope del ingreso para el segundo pago. Por ejemplo, ¿pero quiénes es lo que son? A ver, por ejemplo, los trabajadores informales que venden yuyo, que están ahí en las paradas, que venden claro, son todos aquellos trabajadores. Pero aparte de eso también trabajadores... Las empleadas domésticas informales, todos aquellos trabajadores que están en situación de informalidad. De vuelta reitero, los que no superen un ingreso promedio superior a un salario mínimo. Ya sé, pero son aquellas personas que no están en este momento percibiendo su salario. Están afectados ante esta situación. Algunos perdieron totalmente, otros están recibiendo mucho menos lo que estaban recibiendo. Eso también igual pueden anotarse. Totalmente. Aquellas personas cuyos ingresos... aquellos que no estaban recibiendo ingresos. No, son trabajadores informales cuyos ingresos fueron afectados ante esta situación del COVID. Y por ejemplo, hablando de peluquería otra vez, ¿verdad? Sí. Chicas, que las peluqueras pues trabajan por comisión normalmente, sí, ¿verdad? Pueden calificar toda vez que no estén registradas en el IPS. Claro. Toda vez que no están registradas en el IPS pueden calificar, tengan o no tengan RUC, solamente que de vuelta reitero, vamos a chequear el promedio de ingresos declarado en los últimos 6 meses. Pero sí califican, efectivamente. Ajá. Tienen que tener RUC. Pueden o no, pueden o no. No es una condición, no es un factor excluyente como el programa de Ñangarecó. Y los que tienen RUC, por ejemplo, sí tienen que tener un promedio de no haber ganado más de un salario mínimo. Un salario mínimo en los últimos 6 meses. Digamos. La declaración de ingresos no pudo ser superior a un salario mínimo en los últimos 6 meses. Quiero más destacar, Mina, que ese estrato de la población... Ahora otra vez, porque ahí vamos a discutir lo que discutí con Pedro. Sí. Que no me parece del todo correcto, en el sentido siguiente. Para los trabajadores formales, pero ahora vamos contigo a discutir los informales. ¿Qué pasa a una chica de la peluquería que ganaba 3 millones como promedio, ¿verdad? Pero ahora resulta que no gana igual, 0. O sea, está tan indigente como el que ganaba salario mínimo y tampoco hoy recibe nada. O al revés, a lo mejor tiene menos que un informal que todavía sigue vendiendo, qué sé yo, no sé qué, en la calle, qué sé yo, o tiene un bar y hace delivery de empanadas a su vecino, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué ese criterio de hasta un salario mínimo para poder entender? Sí, quiero explicar en primer lugar. Si es que tiene... nosotros estuvimos analizando la estructura de la población, el 74% de los trabajadores informales están en esta situación que yo te estoy describiendo. O sea, ahí está, digamos, la parte más importante y la más vulnerable de los trabajadores. Por otro lado, aquellos que tienen dos o más salarios mínimos en promedio de ingresos probablemente van a ser afectados, pero no tanto como la base de la pirámide. Ese es un punto importante para nosotros. Y por otro lado, como te decía, Mina, en esta etapa vamos a priorizar, porque esa es la parte que consideramos que necesita con mayor urgencia atención por parte del Estado. Y por otro lado, esto se complementa con todas las medidas que nosotros te estamos contando, lo que decía la ministra también, y el programa Ñangarecó, por supuesto. O sea, es un complemento importante y una serie de medidas. ¿Y van a dar cuánto ustedes? ¿Cuánta es la plata que van a dar? 300 millones de dólares. No, por persona. 548.000 es 25% del salario mínimo hasta 2 pagos. ¿De 548.000? Durante 2 meses. Durante 2 meses. Sí. O sea, es igual casi. Es muy parecido. Se previó abril y mayo como primeras medidas. Perfecto. O sea que todos reciben casi la misma cantidad de plata, digamos. En este caso, los informales el 25% y los formales recibirían el 50% del salario en nómina.
¿Por qué el 25%? Ah, 500. Los de Putubó. Bueno, pero van a recibir 2 veces 500, es 1 millón igual. Y bueno, en IPS se está viendo cómo hacer los pagos, pero se había previsto el 50% del salario mínimo. ¿Pero por cuántos meses? Y se había previsto en 2 pagos. Ya hacen 2 pagos, pero es un mes, o sea, 1 millón y pico nomás también. Y eso finalmente lo va a definir IPS de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria. Sí. Y de acuerdo a la cantidad de trabajadores a los que lleguemos en esta primera tanda. Hasta ahora es un pago único. Puede estar fraccionado en 2 cuotas, digamos. Ya sé, pero el de ella, único. El de Putubó, es nomás también 1 millón y pico. Porque vas a hacer en 2 pagos 1 millón y algo, claro. Que son 548, o sea, son 1.100.000. Y ustedes también 1.100.000. Prácticamente lo mismo. Es lo mismo. Para ambos. Bueno, vamos a la pausa y enseguida discuto ese tema del techo, sobre todo con Pedro, y con Carla y con todos los que quieran discutir, ¿verdad? Del techo para los formales. No estoy de acuerdo como están planteando. Bueno, atención. Bueno, les quería consultar lo siguiente. Está el tema del tope, digamos, el techo, y que también después vos vas a aclarar esto de lo que están en Ñangarecó, igual nomás se pueden inscribir. Pero antes, Pedro y Carla está con mi teoría, y no sé si vos ya cambiaste, Pedro, estás tacaño otra vez, o seguís tacaño, porque discutíamos con él en Radio Monumental lo siguiente. Tengo entendido que esta ayuda a los trabajadores formales, a los que han cotizado durante años, tanto los empleadores como los trabajadores, que quedaron cesados o suspendidos, va a ser de la mitad de un salario mínimo, todo eso ya dijimos, se va a pagar probablemente en 2 cuotas. Pero hay un techo que es, así como hay un techo del salario mínimo más o menos, no más o menos, es el salario mínimo, el techo de los formales es hasta 2 salarios mínimos, o eso aumentó, Carla. A ver, primero, después voy a Pedro. Bueno, vamos a partir de la base de la ley, Nina. La ley no pone techo. La ley de emergencia dice pagar un subsidio a los cesados y suspendidos. Entonces, partiendo de la ley, el Ministerio del Trabajo ha propuesto que no se topee, porque nosotros, primero, no sabemos a cuántos ya hoy ha afectado la medida. Estamos midiendo a partir de las suspensiones de contrato que se van presentando. Y puede haber mucha gente que desde el 10 de marzo, por ejemplo, que trabajaba en el sector turismo, espectáculos, restaurantes, que ya no está cobrando, que ya pidió suspensión por el mes de marzo, y a lo mejor estaba cobrando más de 2 salarios mínimos, sí. Y no le podemos ya dejar en el mes de abril sin nada. Entonces nosotros propusimos eso, fue compartido con el equipo del IPS. Mañana es uno de nuestros temas justamente a tocar. Y nosotros creemos que si aumentamos, ya hicimos el cálculo con Pedro, si se aumenta a más de 2 salarios mínimos, hasta 3 salarios mínimos, lo que vamos a hacer es incorporar un universo más o menos de 34.000 personas más a ese universo grande de 300.000 personas. O sea, no hace demasiada diferencia, digamos, el número en plata, pero sí puede hacer mucha diferencia el llegar a ese trabajador con que derecho. Ya no tiene nada desde hace tiempo. Claro, porque Pedro, discutíamos contigo lo siguiente. Si bien te dieron 100 millones de dólares, o te van a dar, porque no te dieron, te van a dar mañana o pasado, es 1.250.000 para hacer más, para redondear nomás, ¿verdad? 1.096.000. Por eso, 1.096.000, bueno, demasiado no me gusta esa cifra, aprender de memoria. Bueno, 1.096.000 le va a tocar a cada uno. Entonces yo creo que de verdad todo aquel trabajador que cotizó, que es formal, y fue cesado o despedido, se va a quedar igual que el que ganó 2, 3, 4, 5 o 6, a fin de mes va a recibir 0 pesos. O sea, en esto se igualan todos, ¿verdad? Y también todos pagaron. Es más, el que gana 5 pagó por 5 millones, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no va a recibir ese beneficio para dar de comer? Porque, vamos a ser sinceros, esta plata que se está dando es solamente para que la gente no se muera de hambre, ¿verdad? Para eso es la plata. No da para otra cosa más que para comprar un poco de comida para un mes, digamos. Ahora hay que racionalizar también todo. Bueno, entonces, ¿por qué le vamos a limitar solamente hasta 4.400.000, ponerle? Si el que gana 5, el que gana 6, tampoco tuvo capacidad de ahorro, Pedro. Y aparte, pagó sobre 6 millones, sobre 7 millones, sobre 8 millones. Con más razón, tiene que recibir sus 1.096.000. Encima todavía no son, si vos me decís, llegamos a mayo, abril, y son
400.000 los despedidos y ya no tenés la plata. Ay, bueno, y como yo te digo, que se tiren todo el 10º piso del Hotel Guaraní, que se suiciden, pero mientras esa plata exista, Pedro, hay que darle a todos. Correcto. Habla más fuerte, apenas te escuchamos. Correcto. El planteamiento que haces es muy válido, pero en un escenario de un seguro de desempleo estructurado sobre aportes con capital constituido, de tal manera que el trabajador que gana salario mínimo queda desempleado y va a cobrar un beneficio, y aquel que gana 15 millones queda desempleado va a cobrar un beneficio. Ese es un escenario en seguridad social y se llama seguro de desempleo, que existe en todos lados, no en Paraguay. Sí, Lo que hoy tenemos acá es una ayuda financiera que el Estado, articulado a través de la deuda con el IPS, le entrega: toma, hace esto, a dos finalidades. Una de ellas es el pago de una ayuda financiera a una cantidad de gente, y ahí viene el problema, que en el escenario que hoy tenemos hay dos factores indeterminados que condicionan todo. No sabemos cuánta gente va a quedar desempleada. Podemos hacer escenarios muy drásticos, escenarios medios y light. Hasta ahora estamos con 45.000, a la velocidad con que está creciendo vamos a llegar a 300.000 o más. Es que no sabemos. No sabemos, no desconocemos, y también desconocemos el tiempo en que va a durar este parate económico, este parate del trabajo. Entonces, en un escenario así, tenés que ser prudente con la plata que te dan, y prudente para nosotros es establecer algunos parámetros en el marco de la prudencia. Por decir, 2 salarios mínimos como techo. ¿Y por qué? El 80% de los cotizantes de IPS están en el rango de hasta 2 salarios mínimos. Si decimos hasta 3 salarios, entran 35.000 personas más nomás. Eso significa 85% de los cotizantes. Y ahí quiero jugar un poco con lo que señaló la señora Carmen. Hay que ver cómo se comporta esa curva ascendente de desempleo, y a lo mejor se abre. Es fácil abrir, es una decisión administrativa de gobierno, un decreto, y puede abrirse de 80 a 85% y alzar a 3 salarios mínimos. Pero por lo pronto es conveniente empezar con prudencia, marcando un techo de 2 salarios y bueno, y cubrir. No, porque la prudencia versus la justicia es que contra eso no puedo discutir, porque si vos me decís es justo que una persona que gana 15 millones quede desempleado y le había entregado 1.096.000, es justo, y a lo mejor es justo, pero no, hay cierta lógica. ¿Qué? ¿Por qué? Y porque se supone, si en una familia, hago una figura simple, en una familia tenés 4 hijos, 2 hijos trabajan bien y ganan mucho, 2 están mal y ganan poco, prácticamente están colgados en la familia, y vos tenés una platita. Vienen, se quedan sin trabajo los 4. ¿A quién le vas a ayudar? A los 4. Pero ¿a quién le vas a ayudar más? Al que no tiene que comer. Al que no tiene que comer. Entonces el de 15 también, si por eso sí gastaba toda su plata, porque obviamente pagaba tal cosa, tal otra, llega un momento que se quedó en 0. O sea, el que ganaba 15 o el que ganaba 6, se queda en 0. Eso es lo que uno no logra entender. Te complico más el ejemplo. Aparte de esos hijos, te aparece otra familia más que tenés que ayudarle también, y todos ganan poco, ganaban luego poco, y tenés que darle de comer a eso. Como dijiste, es alimentario. No vamos a hablar de hipótesis, vamos a hablar de realidad. Es la realidad. La realidad es que vos tenés el 80% gana luego el salario mínimo, me decía, entre tus asociados, ¿verdad? El 80% ganan hasta 2 salarios mínimos. Hasta 2, perdón, hasta 2. Entonces, con más razón. Si vos estás con 2 salarios mínimos, ya tenés luego el 80%, ¿verdad? Que no se va a desemplear el 100%, porque no es así, no están desempleados. Van a estar suspendidos. Ni suspendido el 100% de los... Pero el efecto gasto es el mismo, esté suspendido, desempleado para nosotros es una erogación. No, ya sea suspendido, te quiero decir, no todos los empleados... No sabemos. Están, bueno, y eso que estoy diciendo, ya sé que no sabemos, pero hoy día, ¿verdad? 1.096.000, ¿cuántos dólares es lo que es? De 300, 3 por 5. No, 200 dólares. Sí, no, 200, es menos de 200, ¿verdad? Pero vamos a poner 200 para que sea más fácil, ¿verdad? 200 dólares por trabajador, ¿verdad? Si vos multiplicás esto por 100.000 trabajadores, ¿verdad? 100.000, espera, como 3-0. Son recién 2 millones de dólares. Y vos tenés 100 millones de dólares. No es así.
Sí. Hoy tenemos 45.000 nominados para este subsidio de desempleo, de acuerdo a lo que nos comunicó el ministerio. ¿Sabes cuánto significa en dólares eso? 8 millones de dólares. No, ya. Está mal tu cálculo. Está tabulado. Agarra la calculadora, vos tenés la calculadora ahí. Sí, tengo. Bueno, hace poco, $200 por 45.000, eso no vas a tener que hacer. $200 por 45.000, ¿cuánto te da? Te apuesto que no da eso. 9 millones. 9 millones de dólares. De dólares. 45.000 personas ya es 9 millones de dólares. Imagínate que esto se duplica. Pero eso te digo, pues. Pero 100 millones pues te dan. Ok, está bien. Pero entonces vos estás gastando el 10% recién de lo que te da. Pero yo no sé cuál es el horizonte. No, yo ya sé que no sabes, pero no es que te llegues a un horizonte, ¿verdad? Yo entiendo eso. Tengo que ser prudente en el gasto, si no voy a hacer la fiesta hoy y después... No, es fiesta, o sea, vos le estás ayudando, no es hacer fiesta, no es que vos le vas a dar para que gasten pendeja al tipo. A 320.000 personas vamos a ayudarle de entrada si tomamos 2 salarios mínimos. No, porque no van a estar despedidas a 320.000. No sabemos. Ya sé que no sabemos, pero no sabemos. Pero no están, o sea, lo que sabemos es que no están despedidas. No sabemos, y si están despedidas. Y bueno, ese día, entonces a ese ya no le va a dar 300 más. son 70% del total de trabajadores de IPS. ¿Cuántos trabajadores tenés asociados en total? 100, menos esos 190.000 que me dijiste que solamente pagan seguro. Hoy tenemos 630.000 cotizantes, de los cuales una gran parte, digamos 30.000 están en mora, refinanciados. 630.000. De 630.000... Pone vos la mitad que se queden desempleados. Y sí, son 330.000 personas. 330.000, ahí sí pone por 2. Nosotros habíamos hecho un cálculo de hecho basado en las 330.000 personas y sumamos con el equipo técnico de IPS, sumamos lo que sería la compensación económica más lo que se utilice también en materia de reposo, porque también este monto se usa para el tema de reposo. Y ahí hicimos un cálculo somero y lo que habíamos hablado también, Mina, y creo que el ministro de Hacienda fue muy claro, es que esta es la primera medida de contingencia. Si faltan fondos para llegar a nuestros trabajadores, pues se tienen que disponibilizar más fondos y el Ministerio de Hacienda lo sabe. Así como dijo Carmen, esta es la primera llegada, ¿verdad? Claro. Donde se está a lo mejor priorizando, pero tenemos que entender que hay y va a haber, digamos, recursos que Hacienda, de hecho, ya está previsionando si esto se extiende. Entonces, la idea es poder llegar a la mayor cantidad de trabajadores, y ni qué decir a los formales. Imagínense que estamos llegando también a 1.500.000 informales. Vamos a suponer que los formales que ganan también 10 y 15 millones son un porcentaje muy ínfimo, y no todos, el 100% de esos van a perder sus trabajos, digamos. Algunos a lo mejor van a tener una reducción salarial o qué sé yo, pero no van a perder todos sus trabajos. Entonces yo lo que planteo, sinceramente, y de verdad les digo a todos ustedes acá que forman parte del gobierno, y que se saque un decreto, que se saque una ley, que se saque lo que sea, todo trabajador formal que pierde su trabajo o está suspendido tiene que tener esa asistencia. Mina, tiene que tener esa asistencia, gente. O sea, no le estás dando en proporción a lo que gana. Ahí sí yo entiendo que no. Le vas a darlo 1.096.000 guaraníes de coma. Tampoco todos los trabajadores formales van a quedar suspendidos o desempleados. Acá hay que entender que hay, por ejemplo, el supermercadismo es el mayor empleador en Paraguay. Ese es un sector que todavía... Eso lo va a despedir porque está trabajando. El sector farmacéutico, el de químico, bueno, ahora un poco la construcción. En fin, hay sectores muy fuertes que están sosteniendo el empleo y que no paran, y es más, no están parando en el mundo todo lo que es provisión de alimentos. Que van a parar no va a parar, ¿verdad? Entonces entendemos nosotros que ese es el número más o menos que va a persistir. Bueno, pero yo lo único que te digo, Pedro, o sea, yo soy dueña también del IPS, ¿verdad? Porque he aportado como patrona, he aportado como trabajadora, ¿verdad? Y yo no estoy de acuerdo en que, porque finalmente es mi plata también, ¿verdad? Yo no estoy de acuerdo en que se le deje de lado a un trabajador porque ganaba 5 millones, el próximo se quedó sin trabajo y no tiene nada que darle de comer a su familia y aportó toda su vida. No es justo porque gana 5 y no gana 4.400.000, ¿entendés? No es absolutamente justo eso. Yo creo que Mina, en serio, no sé, ¿con quién hay que hablar? ¿Con el presidente? Si estás escuchando, alguien usted que le conoce al presidente. Nosotros, mañana nos reunimos con el Consejo, ya adelantamos todas estos pedidos, digamos, y también trasladamos el pedido del sector empresarial y de las centrales obreras, que para nosotros es muy importante el diálogo social, el tripartismo, y hay muy buena predisposición de IPS. Lo que IPS ya hizo es sacar una resolución del Consejo que daba, digamos, premisas para lo que es un decreto, pero ese decreto todavía no está firmado, el presidente de la República, pero lo estamos conversando y mañana es la reunión clave
O sea que, espera, según el decreto del presidente de la República es lo que se va a pagar hasta 4.400.000 o según lo que decide IPS. No, el IPS ya estableció una resolución del Consejo estableciendo las bases, pero la última palabra, ¿verdad, Pedro? O claro, no sé si lo querés explicar. La ley de emergencia le otorga al IPS la facultad reglamentaria de ese artículo 46. En ese contexto el Consejo analizó los parámetros de este beneficio y ahí es que topeó en 2 salarios, estableció otros requisitos de forma o de fondo. Ese proyecto de decreto ya está vía Ministerio de Salud en el Ejecutivo, pero faltan hacer los ajustes, esto que estamos hablando, esto por parte del Ministerio, con el Consejo. Y donde es que las centrales obreras aceptaron que los trabajadores que pierden su trabajo no reciban nada si gana 5 millones. Porque mañana a mí me voy a hablar con la central y decir qué clase de central lo que son, a qué trabajador lo que defienden. Eso, el miembro del trabajador que está en el IPS defendió que no se le pague a los trabajadores. A título de ser honesto, el miembro de representante de obrero está con un problema de salud y no está participando en estas reuniones. Bueno, que mande un suplente, entonces no tiene suplente. No hay suplencia. No hay suplencia. O sea, son que los trabajadores no están entonces representados. Yo solo quiero agregar, mira, en este sentido que... O sea, yo le digo a los trabajadores que se subleven luego directamente, vayan a quemar cubiertas, todo frente al IPS si no les dan el subsidio, porque es una vergüenza que ustedes hayan pagado durante años, que los empleadores hayamos pagado y que después uno se quede sin trabajo y que no te den eso. ¿Por qué? Porque ganaste un poco más o mucho más. No calienta eso. Porque vos te quedaste en cero como todos, ¿entendés? O sea, te quedaste en cero. Sí. Ese es el problema. ¿Qué importa que vos hayas ganado 7 o 4 o 3? El asunto es que a fin de mes no vas a recibir nada. Pero te quedaste tan pobre como el otro. En esa postura tengo que pedirle a Hacienda otros 100 millones de dólares. Mira, y cuando se te acabe, y te van a dar, acaba de decirte Carla. Yo quiero complementar. Claro que te lo tienen que dar, obvio. Estoy de acuerdo contigo, Pedro. Te tienen que dar otros 100 millones después. Pero vamos a esperar a que eso suceda. ¿Entendés lo que te digo? Porque ahora tenés de sobra todavía plata. Sí. No te falta. Ahora, cuando te falte, y demás, va a llegar un momento si no hay, obvio que no lo vamos a dar, no sé, y vamos a morirnos de hambre. Pero mientras haya, hay que darle. Esa es nomás mi posición. Mientras haya, hay que darle. Cuando no hay, se dice eso. Ya no hay. El Estado no nos dio más. Perfectamente válida. Usamos todo, ¿verdad? Y ya no hay más ni para ni un mes más, no hay más. ¿Y qué vamos a hacer? No sé. Perfectamente válida tu postura, pero no nos quites la posibilidad de ser prudentes al máximo. Administramos un dinero. Tiene que ser justo de entrada y después, cuando no tengas más, entonces ahí puedes. Porque no es una cuestión de prudencia, Pedro. Vos no entendés que el tipo... No, porque el tipo que se queda sin trabajo tiene 0 salario. 0, no recibe nada. ¿Qué importa que haya recibido 7, 4, 3, 2, 1? Ese mes no cobra. Y no tiene ni para comprar carne, leche y hierba y café. Nada, no recibe nada. Porque ahora si vos me decís, tengo comprobado que ese tipo tiene un ahorro fabuloso, entonces ¿qué no le das? Pero no es así. Mina, yo creo que el punto que vos mencionás es muy atendible, pero como dijo acá la ministra Carla, estas son primeras medidas que se tomaron. Hoy se anunció un fondo de 100 millones de fondo de garantía para el tema de las MIPYMES, para facilitar crédito. Esta es una situación que va evolucionando, entonces realmente yo quiero decir que tanto el equipo económico y de parte del Gabinete Social estamos constantemente reunidos trabajando para atender estas situaciones. Y si hay una distorsión, realmente si hay temas que se pueden resolver, estoy seguro que se van a dar esas situaciones, ¿verdad? O sea que realmente se está mirando y tomando medidas día a día. Yo quiero ya esa medida mañana, porque resulta que el tipo que perdió su trabajo y que gana 5 millones de guaraníes no va a recibir nada. Y no estoy de acuerdo, que no reciba nada. No, esta semana se va a definir. Si me permitís, yo también quiero complementar. Yo entiendo lo que vos planteás, pero yo creo que esa medida no se puede mirar también de manera aislada. Este es un paquete de medidas. Lo que decía el ministro es fundamental. Eso es para atender a las micro, pequeñas y medianas empresas. Es un fondo de 100 millones de dólares que se puede apalancar y lo cual va a permitir atender a esas microempresas y que por supuesto no afecte por ende o minimice por lo menos el impacto en el trabajo. Y esa es una medida que ya está a disposición. Por otro lado, también se tomaron otras medidas como por ejemplo la postergación de los pagos de las cuotas que tienen en el sistema financiero, la flexibilización de las reglas que se tomó a través del Banco Central. Son todas medidas que apuntan también al trabajador en cierta medida. Y por otro lado,
el tema del pago, de la postergación del pago de servicio, agua, luz, ande. Todas son esas medidas complementarias. Por eso digo que esta plata que ustedes van a dar a través de este programa, a través del IPS, lo que sea, es para comprar alimentos, gente, solamente para eso. Es para que la gente tenga que comer. Claro, por eso. Y quiero también destacar lo que decían la ministra y el ministro. Este es un primer paquete de medidas y esta es una medida complementaria a todas las demás que se están... No, pero para el trabajador formal no es complementaria, porque el trabajador formal, su única vía va a ser esa, porque no puede inscribirse en tu programa ni en el programita de él, porque si estás en el IPS vas a estar descartado. Entonces, los que están en el IPS y perdieron sus trabajos, se quedaban con ingresos cero, tienen que tener una vía de la plata para comer. Pero por eso se le está también ayudando para postergar el pago de los servicios, complementando con las medidas que plantea IPS. Esa postergación es por 3 meses, servicio, agua, luz, ande. No y por supuesto eso yo no, pero te digo nomás que quiero que entienda que eso forma parte del gasto de una familia y es importante. Y todo eso, efectivamente, de hecho, luego si le da 1 millón, no va a pagar luego todo eso, aunque el Estado le diga que pague o no pague, no va a luego pagar, ¿verdad? Pero esa plata es para comer, solamente para comer, no te sirve para otra cosa. Bueno, a ver, Carla, ¿tenés algo? El presidente, creo que a través del tweet, tiene un tweet nuevo, ¿qué dice? Así es, Mina, el presidente de la República anuncia que tras presentarse retrasos en la llegada de equipos de bioseguridad para el Ministerio de Salud, para el personal de blanco, se volverá al antiguo decreto que establecía restricciones más amplias con excepciones muy limitadas, es decir, se vuelve a la cuarentena total. Es importante los otros mensajes ya del presidente en el hilo, estableciendo que hoy pudo comprobarse que las obras civiles cumplieron a rajatabla las normas de seguridad, operaron solamente con un 30-40% del personal, pero esta es una medida netamente pedida y solicitada por el ministro de Salud para ganar ese tiempo necesario y que puedan recibir, digamos, insumos que estaban pendientes de recibir y por lo visto se atrasaron. Claro, como de hecho se atrasaron los respiradores que quedaron en Brasil y Brasil prohibió que vengan a nuestro país. Así que, por ejemplo, digo, y hay otras cuestiones que solamente que están atrasadas y por eso prefieren seguir nomás restringidos, ¿verdad? Así es, mira, nosotros hablábamos con el ministro de Salud y él lo anunciaba también hoy, esto de la cuarentena intermitente, es decir, flexibilizar y volver a restringir es algo que vamos a tener que vivir varias veces. Claro, por un tiempo determinado hasta que podamos crear más capacidad de respuesta en el Ministerio de Salud, que hoy es nuestra prioridad como gobierno, y por supuesto en la medida que pueda volver y que adoptemos ese modo coronavirus de vivir y de trabajar con protección, higiene, distanciamiento, ya conforme a lo que nos diga Salud vamos a ir volviendo de a poco. Muchísimas gracias, gente, por estar hoy aquí con nosotros. Se nos refue el tiempo, pero fue de mucha utilidad para, me imagino, las miles de personas que nos están viendo y escuchando, porque todos tienen diferentes necesidades y por suerte para cada necesidad hay una respuesta del gobierno para que la gente pueda pasar esta situación lo mejor posible. Muchísimas gracias, nos volvemos a encontrar, ya sabes, el próximo lunes acá por Noticias Paraguay y todos los días de lunes a viernes de 16 a 18 horas por Radio Monumental. Chau, chau, muy buena noche para todos.